Una de las cosas que más hemos estado comentando sobre todo lo que gira en torno al caso de Diddy Combs es su relación y posible algo que hubiese pasado con Justin Bieber. Raro es el vídeo en el que no hemos mencionado a Justin Bieber porque casi todos los días nos sale alguna novedad. De hecho, en las últimas horas, fuentes cercanas a Justin habrían confirmado a un medio de comunicación que Justin se encuentra ahora mismo bastante afectado con todo lo que está pasando. No se sabe exactamente muy bien qué es lo que han querido dar a entender con este tema al decir esto, pero probablemente que se estén removiendo muchas cosas de su pasado o que simplemente lo esté pasando mal sabiendo que Diddy esté en la cárcel por toda la buena relación y el roce que haya tenido con él y que simplemente pues no le guste. Según esta fuente, a un medio llamado US Weekly, la historia que vivió Justin con Diddy fue bastante dura, pero todo el procesamiento y todos los cargos que le están imputando, pues no los está terminando de procesar bien. De hecho, en el vídeo anterior os estuve enseñando una fotografía que subió la mujer de Justin, con la que lanzaba un mensaje bastante directo, aunque fueran en directa. Justin está en una situación mental difícil en estos momentos, tiene una historia muy dura con Diddy y las acusaciones en su contra han sido difíciles de procesar. Yo esto también lo entiendo como que al enterarte de más cosas que ha hecho una persona con las que has tenido relación cercana, que a lo mejor tú no sabías, pues todo esto te impacta y esa persona, si ya la tenías un poco en duda, pues se te caiga mucho más y te decepcione mucho más. Siguiendo los consejos de sus abogados y también de sus asesores, se ha mantenido lo más retirado del caso y de todo el revuelo mediático posible. El youtuber Dala Review ha subido un par de vídeos desmintiendo algunas de las conspiraciones que hay alrededor de este tema. Yo os recomiendo que lo veáis porque es otro punto de vista bastante interesante, por cierto, y está muy bien. Y en especial destaco una recopilación de pruebas que habría mostrado en su vídeo en la que se desmiente el hecho de que Justin hubiera pasado 48 horas bajo la tutela de Diddy, o sea que hubieran estado los dos a solas. Pasado 48 horas juntos, esto no demostraría que Diddy ha abusado de Justin mágicamente. Lo único que podría demostrar eso sería si Justin tendría que seguir adelante y decir, sí, Diddy abusó de mí. Pero eso ni ha ocurrido ni tiene pinta de que vaya a suceder, teniendo en cuenta que seguían siendo amigos hasta el año pasado. Y podemos ver públicamente todas las cosas que hizo desde el 26 de octubre que llegó hasta que se fue. 26 de octubre Justin Bieber en Los Ángeles, el 27 de octubre se hizo una sesión de fotos, 27 de octubre estuvo en una cancha de baloncesto, el 28 de octubre fue a dar una entrevista a una radio, el 29 de octubre fue a un evento de Microsoft, como podéis ver aquí, del 30 de octubre no hay fotos, pero sí tenemos tweets de Justin Bieber, el 31 de octubre estuvo en otra estación de radio dando otra entrevista, el 31 de octubre llevando la misma chaqueta, y en la estación de radio estuvo desde las 6 pm hasta las 8 pm, y el vídeo que grabó con Diddy es de día, y a partir de las 8 pm ya está siendo de noche, y encima la estación de radio asistió a una fiesta de Halloween con sus amigos, aquí le podéis ver con sus amigos, ya es de noche, y esta es la línea de tiempo completa, en un evento en Levi's, luego en la casa de Diddy, y luego por la noche fue a la radio y una fiesta con sus amigos. Además también comentaría la cuestión de que hasta el año pasado tanto Diddy como Justin mantenía por lo menos una cordialidad o que eran amigos hasta el año pasado y que a Justin no le hacía falta de Diddy para haber caído en todas las adicciones en las que cayó. Vamos, que ni de coña se pasó 48 horas con Diddy, esto es una mentira cochina, pero incluso si os he pasado 48 horas con él, que no es así, recordemos que Justin Bieber siempre iba acompañado a todos sitios con su madre. La única época donde se dejó hablar Justin Bieber con su madre fue cuando él se metió en las gas, y eso ya fue en 2015, cuando él ya era más que mayor de edad. Hay gente diciendo que Justin Bieber se metió en esas sustancias por culpa de Diddy, cuando lo cierto es que no hace falta que te meta un tío en esa clase de sustancias para que tú te metas de lleno y seas un adicto. Sí, Justin Bieber fue abusado por Diddy, no hay ninguna prueba al respecto de ello, ni la más mínima, pero es que literalmente ni un poquito de evidencia, y aún así la gente lo pone por todos lados diciendo, ¡ay, qué mal! ¿Cómo fue abusado Justin? En este canal hemos comentado, como ya sabéis, todas las teorías conspirativas, los rumores, intentando diferenciarlo, o por lo menos dejándolo claro, de lo que son los datos reales y comprobados. De hecho, gracias también a todos los rumores y a todas las teorías que se han ido sacando y hemos ido comentando, hemos tenido 16 vídeos, que por cierto os recomiendo que os paséis por la lista de reproducción completa y lo veáis todo si queréis estar bien empapados sobre todo el tema este del caso de Diddy Combs. Si no hubiéramos comentado también todas las teorías conspirativas que han salido, nos hubiéramos quedado en 3 vídeos y creo que no queréis eso. Así que ¿qué pasa, mi chavalería? Bienvenidos un día más al canal, soy Javi Oliveira. Si has llegado aquí de rebote y no me conocías, te invito a que te suscribas al canal. Ya sabéis que aquí vamos comentando todos los salseitos virales de internet y de la televisión. Así que si te interesa y te gusta este tipo de contenido, te obligo a que te suscribas, ¿vale? Obligatorio. Pulsa el botón de suscribirte y no te perderás nada de lo que subo. Bueno, en los últimos días ha estado Diddy declarando. No tenemos imágenes, no tenemos audio, no han dejado pasar las cámaras ni ningún método digital de grabación. Lo único que han dejado de pasar algunos medios de comunicación acreditados, algunos periodistas con papel y lápiz de toda la vida para tomar notas. Así que os comentaré todo lo que se sabe sobre esa declaración y cómo va la cosa. A veces los rumores vienen de fuentes cercanas.
A veces, por ejemplo, como el caso que os voy a poner a continuación, el hermano de Tupac estuvo comentando que le preguntó a Diddy en su momento por si tenía algo que ver en el asesinato de su hermano Tupac, que ya sabéis que sobre ese tema pues hay un montón de señalamientos, y después de 27 años el mismísimo hermano de Tupac afirma que él no se cree a Diddy y sí que piensa perfectamente que pudo haber tenido algo que ver con la muerte de su hermano. Ya sabéis que, por ejemplo, la mujer de Will Smith, que era muy amiga de Tupac, también piensa que Diddy podría haber tenido algo que ver. Son mucha gente lo que lo piensan, que es una persona muy poderosa con la capacidad de salir de rosita en muchas ocasiones de algunas acusaciones y de algunos actos. Tupac, my brother, was king of the hill, top dog, king of rap. And with it comes a lot of jealousy. Maybe I said it's because he got Tupac here. That's pretty direct there from 50 Cent. Yes, it was. You know, and I know, that everyone believes that Diddy was involved in both these shootings. That is what the streets have said for 27 years. We all were familiar with all the rumors and stuff. I said, yeah, let me talk to him. What did he say that day when he called you? You know, I had my guys with me, Thug Life guys, and we heard what he had to say. Basically said he ain't have nothing to do with my brother's murder. We don't talk about things that are nonsense. Do you think he was lying? Quite possibly, and it's kind of looking that way. Here we are 27, 28 years later. Theory involving him is quite high on the list. Our family, you know, we still suffer. He was all wrapped up, but he was still shaking the bed. He really wanted to tell me something. I'm assuming it was something that had to do with the hit. I get the feeling quite strongly that you don't believe Diddy. I don't think you believe a word of it. Seems like he got a whole bunch of power, like absolute power. Absolute power corrupts absolutely. Heavy is the head that wears the crown. What's your message to Sean Combs? Algo que han resaltado todos los periodistas que han estado en sala y han podido ver en persona a Diddy ha sido sobre su aspecto físico. Los periodistas que han podido ver en persona cómo se encuentra actualmente Diddy y cómo apareció por la sala, por un lateral del juzgado, con un traje marrón, el típico de cuando estás en la cárcel, entiendo, de allí. Y es que Diddy habría recuperado, ahora que no está de fiestas y pegándose excesos, la figura de los años 90, o sea, que ha parecido mucho más delgado. Y como ya os he dicho, pues no se han podido hacer fotografías ni grabaciones, y lo que sí tenemos son dibujos que representan más o menos los momentos que se han vivido en sala. Al parecer Diddy pudo estar cerca de sus hijos o de casi todos sus hijos y de su madre, también de sus abogados, y les dio un abrazo a todos. Se le vio riéndose en varios momentos de la declaración. La fiscal Emily Johnson ha rechazado la petición de la defensa de Diddy, que como ya os dije en el vídeo anterior, quería alegar que habría que descartar del procedimiento, invalidar ese vídeo que se viralizó tanto hace unos cuantos de meses, donde Diddy en un hotel corriendo por los pasillos detrás de esa expareja le pegaba una paliza literalmente a Cassie, donde se demostraba cuál era la actitud de Diddy en la intimidad. Bueno, no tan íntima porque estamos hablando de un pasillo de un hotel bastante popular, y esto demostraría pues que muchas cosas que se han dicho sobre él pues son verdad. La fiscal ha rechazado la acusación que la defensa de Diddy estaba haciendo de que ese vídeo fue filtrado por parte del gobierno. Bueno, en fin, también os digo, o sea, a mí el hecho de que quieran invalidar ese vídeo para el procedimiento me parece una tontería, porque sería tan sencillo como, bueno, venga, descartamos el vídeo, pero tenemos todos los medios de comunicación que han hablado sobre este tema. O sea, al final el caso de Cassie ya está prescrito, además ella llegó a un acuerdo con él, o sea, eso está cerradísimo, y no lo van a condenar por eso que hizo, no lo van a condenar ya nunca por esa paliza. Ese vídeo solamente serviría para dar un poco de contexto y de validez, ¿no?, a la actitud y las acusaciones que se le están haciendo a Diddy. Al final, ya te digo, lo mismo me da que presentes el vídeo como tal o un montón de medios de comunicación digitales, en papel, en tele, que se han hecho eco de lo que aparece dentro de ese vídeo, y la verdad, o sea que al final como tal, tampoco entiendo yo por qué tienen tanto interés en anular ese vídeo. Ese vídeo ya lo ha visto todo el planeta. Además, la fiscal habla de que tiene más de 96 dispositivos electrónicos. Yo me imagino que serán CDs, USB también. Que esto es fruto de los allanamientos que han hecho tanto en las mansiones de Diddy como en el jet privado, con, atentos, 90 terabytes de información digital. O sea, 90 terabytes no los ocupa simplemente con fotografías, ni siquiera grabaciones de audio. O sea, ahí tiene que haber vídeos bastante potentes. Pues la fiscal habla de que, bueno, que para qué tanta pelea, ¿no?, con rechazar ese vídeo en el que maltrata a Cassie, cuando tienen en esos 90 terabytes pruebas muchísimo peores. O sea, muchísimo peores. Vete tú a saber lo que hay ahí grabado en vídeos. Pero estoy completamente seguro de que esos son vídeos. 90 terabytes son como aproximadamente 1500 Blu-rays en 4K o más de 6000 películas en 1080, o sea, Full HD. Por cierto, la fiscal ha comentado sobre estos dispositivos que hay algunos vídeos que no son capaces de reproducir. Me imagino que por los temas
temas de los formatos, la compatibilidad, los drivers o lo que sea. Pero bueno, me imagino que no será un problema que el FBI sea capaz de solucionar. Al final puedes alcanzar toda la documentación posible para cuando sea el juicio, para el año que viene. Este que estáis viendo en pantalla es el juez encargado del caso de Diddy, Arun Suramain. Es el primer juez de origen indio en el distrito de Nueva York. Fue recientemente ascendido por Joe Biden y al parecer pues tiene muchísima experiencia en casos penales, también mercantiles. Por lo visto el tío es un crack. Y bueno, pues a Diddy se le ha visto tranquilo, incluso algunas veces cuando le estaban recordando los cargos que se le están solicitando, el tío se reía. De hecho, por lo visto le han imputado más cargos de los que ya sabíamos. Igualmente Diddy esbozaba alguna sonrisa por ahí, o sea, como demostrando o por lo menos interpretando una actitud de que no estaría preocupado por todo lo que se le viene o puede que se le venga. Y su abogado por su parte pues sigue peleando y dice que va a hacer todo lo posible porque salga libre hasta que sea la fecha del juicio en mayo del año que viene. We have appealed the initial bail decision to the Second Circuit, and we're going to keep trying to get him out in every way that's available to us. How do you feel about the superseding indictment? I only know what's happened, and that hasn't happened. What's your argument to exclude the video from the hotel room from the evidence? So I'm most respectful. Watch yourself. Not going to get into that. We put that in our court papers that we filed yesterday, and I'm not going to elaborate. Fíjate que de hecho lo que ha destacado el abogado es que lo más difícil para Diddy ha sido el tema de la comida, que aunque no está nada mal, teniendo en cuenta que está en una cárcel, pues es lo que peor estaría llevando. El centro de detención metropolitano, donde Combs se encuentra actualmente detenido, normalmente sirve hamburguesas, pescado al horno o tacos de carne para el almuerzo durante la semana, con huevos revueltos y galletas los fines de semana. Para la cena, ofrecen fajitas de pollo, pasta y roast beef, además de comidas saludables y vegetarianas. Y bueno, pues como os estaba comentando hace unos minutos, sus hijos, bueno, casi todos sus hijos, su madre también, a la que también podéis ver en los dibujos, que la han dibujado también, la podéis ver por ahí de fondo con gafas, asistieron a la declaración de Diddy para verlo en persona, ¿no? Para tener ese contacto, ¿no? Y para demostrarle también apoyo, como que están ahí. La madre fue abucheada unas cuantas de veces a la salida y a la entrada de los juzgados, con gente que le gritaba: tu hijo es un depredador. We want to hear from you. Anything you want to say. You love your son. Comment, ma'am? Any comment before you go back to Florida? Ma'am, any comment? El abogado de Jay-Z y Beyoncé es un abogado bastante conocido para los que seguimos casos de celebridades, Alex Spiro. Alex Spiro ya representó a Alec Baldwin en su caso, es un caso que hemos seguido también en el canal, por ahí tenéis el vídeo, recomiendo que lo veáis. Salió bastante bien para Alec, luego de disparar un arma que se supone que era de utilería y matar a una productora, por ahí tenéis todo el contexto en el vídeo, ¿vale? Salió inocente. Y actualmente también es el abogado del alcalde de Nueva York, que está ahora mismo acusado de corrupción y que tiene cierto buen trato con Diddy, además le ha dado hasta la llave de la ciudad, ¿no? Pues este abogado ha dado una entrevista en la que ha salido a aclarar un poco lo sucedido en esa entrevista de Jaguar en el programa de Piers Morgan. Estuvimos comentándolo en los dos vídeos anteriores. Jaguar acusó a Jay-Z y Beyoncé de tener cosas súper turbias, incluidas secuestros y cosas por el estilo, y Piers Morgan, al recibir la notificación por parte del abogado, pues decidió notificar para que la cosa no fuese a más. Sobre el tema de que Beyoncé y Jay-Z se mantengan en silencio sobre todas las acusaciones y todo lo que está pasando con Diddy, pues no aclara mucho, simplemente que hablarán si les apetece hablar en algún momento, pero prácticamente que lo de Piers fue una advertencia no solamente para Piers Morgan como tal y para su programa, sino para cualquiera que se atreva a imputarle algún delito o acusa al matrimonio de lo que sea, que tengan en cuenta que de cualquier acusación, según ellos calumnias, se van a defender en los tribunales. That somebody comes on a show and then kind of levels these vague-ish allegations. Were you kind of ready for something like this to eventually happen? Listen, there's rumors and then there's nonsense, and this is one step further, right? This is a pointed and formal accusation of something. I felt it needed to be responded to. So
I think somebody reported it was a cease and desist. It wasn't that. It was quite bluntly an ultimatum, which is remove that false accusation that's demonstrably false, or a court's going to order you to. And so I think he made the wise choice and acted accordingly. He meaning Piers Morgan. Removing it and apologizing for it, yes. What changed here in my mind is that somebody on a so-called journalistic platform exploited that kind of random rumor mill, whether it's disconnected from reality or what have you, and lifted it up. And by doing that, you know, they not only caused harm here, but they are also droning out the voices of real victims. And by doing that to get clicks, it didn't just harm the Carters. What he did effectively was to drone out the voices of actual victims in an ongoing case, in an ongoing investigation, and that was too much for me. What I am here to say is that in a situation as serious as this, somebody who puts themselves out as a journalist should not effectively take advantage of the situation and exploit somebody in this way. And so that's the real reason for action. Does it strike you a little bit that there's been a lot of silence in Hollywood in the wake of all of this? Well, as to the Carters, you know, I can tell you that when they put their foot down on something as they did here, you know, they are sending a message. And if they can't stand up and make sure right from wrong, then who can? I've always believed that the truth will come out in courtrooms, and I'm sure the truth will come out here. Otro que por lo visto ha preferido mantenerse alejado del tema mientras que el ambiente está calentito ha sido Leonardo DiCaprio, que se encuentra ahora mismo tomarse unas vacaciones con su novia Vittoria Ceretti en Italia, que por cierto recientemente cumplió 26 años, nuevo récord para Leonardo DiCaprio, y es que estaba dejando a todas sus parejas cada vez que se acercaban o llegaban a los 25 años, así que enhorabuena por el nuevo récord. Ya sabéis que bueno, Leonardo DiCaprio ha estado muy involucrado en todas las fiestas, ha asistido mucho a las fiestas de Diddy, estaba muy presente, ha hecho muchas cosas, no significa que sea culpable de nada, pero bueno, la verdad es que se le ha visto mucho por allí. De momento no está siendo investigado ni tiene ninguna imputación en el caso, pero bueno, sí que se le está mencionando mucho en torno a este caso porque es que salen un montón de fotos y aparecen un montón de vídeos rodeado de toda esta gente. Mike Tyson, del que os puse un clip en uno de los últimos vídeos en el que había una situación un poco extraña en un programa de televisión, ¿no? Parecía como que Diddy le quería tocar la pierna o algo por el estilo. En una entrevista que ha dado al Daily Mail, ha hecho unas declaraciones cuando le han preguntado sobre el tema que se han considerado un tanto desafortunadas para el público, y es que ha dicho: Espera, ¿soy sinónimo de Diddy? Bueno, eso es genial, dijo. Nunca lo supe, le deseo lo mejor. En la vida le deseo lo mejor. Y es que claro, en estos momentos que salga alguien que ya de por sí se está echando en cara a la gente que no salga a hablar, que la gente esté callada, y salga uno tan potente, tan famoso, deseándole suerte a Diddy, pues la gente no se lo ha tomado bien. El baterista de Blink 182 y su hijo Landon hicieron una fiesta para celebrar los 21 años de este último, parodiando una de las famosas fiestas de Diddy, algo que no se ha tomado tampoco nada bien. Y es que a quién se le ocurre en estos momentos, ¿no? Siendo famoso y publicar algo similar. Pero bueno, imagino que por lo menos siempre nos quedará el humor. A mí, por ejemplo, puse esta publicación en Twitter hace un par de semanas, y es que en una reunión de amigos que hicimos una fiesta para celebrar una fiesta ibicenca, que la llaman aquí, ¿no? Nos teníamos que vestir todos de blanco, y puse la broma de las fiestas de Diddy, ¿no? Y bueno, sí que hubo algún comentario que me pusieron en respuestas al tweet de gente diciéndome: Javi, eso no es para bromear, patatín, patatán. Y entiendo que el ambiente esté delicado y a lo mejor pues fue un chiste desafortunado. Elon Musk, por su parte, comienza hablando de la élite, está advirtiendo de que quiere salir y exponer también cositas. Dice que probablemente conoce al 80% de la élite que está detrás de los medios y que conoce cómo se manejan muchas marionetas. Any one kind of mastermind. It's not like it seems to be. It's like Kamala's sort of a marionette with, or maybe it's somewhere north of 100 is what it seems like. Yes, I bet you know 80 of them. I probably know most of them. Yeah. Yeah. And I should say, I think you voted for Biden. I'd like to see a matchup of those, call it the top 100 puppet masters on the Epstein client list. Do you think there's some overlap? Strong overlap. Strong overlap. También ha mencionado sobre el tema de la lista de Epstein, cosa que también estuvimos tratando en el canal. Tenéis una lista de reproducción, os lo podéis encontrar fácilmente yendo a la página de inicio de mi canal. Por ahí lo tengo todo ordenado en series. Y sí que es verdad lo que menciona, que es bastante sospechoso que un caso tan turbio, en el que ahora se ha demostrado sobre todo las cosas tan serias que había detrás, que a pesar de que Epstein no esté, no haya salido todavía nadie condenado, aparte de su mujer, por complicidad y por estar
estar involucrado con ese tío. Dice que están muy ocupados seguramente investigando manifestantes, pero nunca miran a los poderosos. Que es curioso que en un día capturen 600 manifestantes, pero que en años a nadie de las listas de Epstein. Permitidme, pero aquí estoy bastante de acuerdo. Curioso cuanto menos, ¿no? Elon Musk ha apuntado directamente a varios millonarios, como por ejemplo a Reid Hoffman, creador de LinkedIn, a Bill Gates, dueño de Microsoft, al que mencionamos muchas veces en la serie esta que hicimos sobre Jeffrey, y afirma que estos dos en concreto estarían especialmente aterrorizados con lo que pudiera salir de ellos relacionados con esa isla. Y ojo, también estarían atemorizados si Trump ganara las elecciones. When are we going to see that list, do you think? I don't know. It's mind blowing that they've not tried to prosecute even one. Not even the worst offender on the Epstein client list. They have not even tried to prosecute even one. That's insane. Well, because they have a lot of diabetic grandmothers who were outside the Capitol on January 6th. They're kind of occupied. Yeah, I mean, they've put like, whatever, 500 or 600 January 6 protesters in prison and not one person on the Epstein client list. Will that ever come out, do you think? You know, I think part of why Kamala's getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Yes. And some of those billionaires behind Kamala are terrified of that outcome. Yeah. Do you think Reid Hoffman's uncomfortable? Yes. And Gates. And Gates. Yeah. And I only ask that because you just look at them and you're like, that's a nervous person right there. I don't know. I mean, I assume you know them. Yeah. Yes. Reid Hoffman was my vice president of business development at PayPal. Yeah. 24 years ago. Does he seem nervous to you? Yeah, I mean, he's terrified of a Trump victory. Because of the disclosure that would follow? I think he's certainly ideologically not aligned with Trump anyway, but I think he is concerned about the Epstein situation. Like something the DOJ might actually move forward. Luego afirma que entre Diddy y Epstein el gobierno tiene que tener cientos de horas de grabaciones encontradas y se pregunta que por qué no la han sacado. Además, dice que la gente en esos vídeos que no han querido sacar a las autoridades están dando conferencias y yendo de adalid de la moral seguramente en muchas partes del país y del planeta. Esto es algo que seguramente os parecerá bastante habitual, siempre pasa, no falla. Dice que todos estos famosos y millonarios les gusta cuestionar mucho la moral de los demás, aprovechándose de que a ellos les guardan los secretitos. Y también afirmaría que gracias a X, Twitter, yo no voy a parar de llamarle Twitter en la vida, es que todo esto está saliendo a la luz y se está hablando en todo el mundo. There are a lot of videos apparently. Those rooms on the island and I think out in New Mexico were wired for video. Right. And where's the video? I mean, between Diddy and Epstein, there's probably several thousand hours of footage here. Yeah. Yeah. It's kind of weird that the people on those videos are lecturing the rest of us about our moral failings, isn't it? Yeah, it's weird. What is that? Well, I mean, part of how they deflect attention from themselves is by criticizing the morals of others. Yes. So it's sort of like a preemptive moral strike. I mean, as I said, I think those who are saying Trump is a threat to democracy are themselves actually the threat to democracy. It feels like we're getting to a place where the rest of us know too much. Do you know what I mean? I mean, it's easier to live in a society where you don't really know what the people in charge are doing or why they're doing it. But now, thanks, I would say, largely to X. Yeah. I think that's fair to say that. Yeah. We do know a lot. Not everything, but we know a lot. Que por cierto, os recomiendo que busquéis esa entrevista porque dice cosas también muy interesantes, como que está creando o intentando que se implanten leyes donde las personas que hagan cosas en las redes sociales pues paguen por sus delitos, ¿no? Y se hagan cargo de las cosas que se hacen en internet, pero que por supuesto en su plataforma va a pelear porque no haya censura. Familia, por aquí vamos dejando el videito de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad, no sé si durante la semana saldrá mucha más información. Esto la verdad es que es un no parar. O sea, sinceramente es que raro es el día que no me despierto con un montón de cosas nuevas. Y bueno, me debo a ustedes, me debo a que queréis la información y aquí la vais a tener. Así que si queréis seguir teniendo estos videitos por el canal, os recomiendo que os suscribáis, activáis la campanita y sobre todo que me regaléis siempre el botón de like, porque aunque parezca una tontería, esto hace que YouTube siempre te ponga por ahí por pantalla y te recomiende todos los vídeos que subo, ¿vale? Así que nada, pasaros por el canal para ver los vídeos anteriores. Os mando un beso muy fuerte y hasta el próximo. Chao, chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana, familia. Recordaros también que os he dejado videitos en La Salsería y en Telesalseo por si queréis cotillear un poquito más. Hasta pronto.